¿Y si te dijera que nadie te ha abandonado nunca? Espera, no cierres el vídeo, porque sé que lo has estado haciendo. Has releído la última conversación buscando la frase exacta donde se rompió todo. Te has quedado mirando el techo a las 2 de la mañana, repasando qué hiciste mal. Has visto que estaba en línea y has esperado un mensaje que no llegó. Y algunos días te sorprendes estando bien y hasta eso te asusta. Como si dejar de sufrir fuera traicionar lo que hubo. Y debajo de todo una frase que casi no te atreves a decir en voz alta. Me han abandonado. Hoy vamos a desmontar esa frase pieza por pieza. Porque hay algo que no cuadra, piénsalo. Hay personas que se fueron de tu vida hace años y hoy no sientes nada. El mismo hecho, alguien se fue y ningún abandono. Entonces el abandono no puede estar en el hecho, está en otra parte. Y esa otra parte eres tú. Hoy vas a ver exactamente dónde, con una filosofía que lleva 2500 años mirando ese dolor sin pestañear. Y antes de seguir, dos cosas que este vídeo no es. No es un vídeo de supéralo, hay más peces en el mar. No vengo a consolarte. Y no es ley de atracción ni psicología positiva de taza de desayuno. No vas a traer a nadie de vuelta, no vas a decretar nada. Esto es filosofía observada. Vengo a devolverte algo que crees que se llevó otra persona. Vamos a desmontar las 6 mentiras del abandono. Y quédate ahí hasta el final, porque la sexta es la única que te devuelve a casa. Y es la que nadie quiere mirar. 6 mentiras. Las 2 primeras hablan de lo que pasó, las 2 siguientes de la persona que se fue. Y las 2 últimas hablan de ti, de quién eres cuando alguien se va. Pero antes una pregunta, respóndela con honestidad. ¿Alguna vez, tiempo después de una ruptura, descubriste que ya no sabías qué música te gustaba? ¿Qué querías cenar? ¿Quién eras tú sin esa persona? Si te ha pasado, no estás roto. Acabas de ver la ilusión del abandono con tus propios ojos. Hoy le ponemos nombre. Ponte cómodo, respira. Vamos. Imagina que tú eres una casa. No una idea abstracta, una casa de verdad. Con habitaciones que son tus gustos, tu risa, tus manías, tus mañanas. Una casa que llevabas años habitando hasta que llegó alguien. Y sin darte cuenta, hiciste algo que hacemos casi todo. Te mudaste. Dejaste tu casa y te fuiste a vivir a la suya. A su humor del día, a sus señales, a su manera de mirarte o de no mirarte, que tu propia casa fue quedando a oscuras, habitación por habitación, mientras tú vivías en la presencia del otro. Y un día, esa persona se marchó y tú volviste a tu casa. Y la encontraste fría, vacía, con polvo en los muebles. Y a ese frío lo llamaste abandono. Le pusiste su nombre al vacío, pero la casa no la vació quien se fue. La casa llevaba vacía todo el tiempo que tú viviste fuera. El Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, dice en el capítulo 33, quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Conocerte no es un ejercicio mental, es habitarte, es tener las luces de tu casa encendidas. Esa es la imagen que va a sostener todo este vídeo. Ahora sí, vamos con las 6 mentiras. Primera mentira. Si duele como un abandono, es que fue un abandono. Parece lógico, ¿verdad? El dolor como prueba, pero fíjate en la trampa. Estás usando la intensidad de lo que sientes para demostrar la verdad de lo que te cuentas. Y son 2 cosas distintas. La ausencia es un hecho. Alguien estaba y ya no está. El abandono es una interpretación. Me dejaron atrás, me descartaron. No valgo lo suficiente para que se queden.
El hecho pesa, pero lo que te está quemando por dentro no es el hecho, es el relato. El coste de no separarlos, que lloras 2 duelos en vez de uno. El duelo real, esa persona ya no está. Dolería y sanaría. ¿Cómo sanan las cosas verdaderas? Pero el duelo del relato no sana nunca, porque lo alimentas cada noche, cada relectura, cada qué hice mal. Es leña. Y ojo, porque el dolor es real, la neurociencia lo midió. Un equipo dirigido por Naomi Eisenberger demostró en 2003 que el rechazo social activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. El córtex cingulado anterior, el mismo que se enciende cuando te quemas la mano. Tu cuerpo tiene una alarma antiquísima contra quedarse solo, y esa alarma suena de verdad. Pero escucha esto, la alarma de una casa suena igual si hay un incendio que si simplemente se ha ido la luz. La alarma no describe lo que pasó, solo dice que algo cambió. El relato del incendio lo pones tú. ¿Y cómo se practica esto? ¿En silencio, sin anunciarlo? Durante 3 días, cada vez que venga la ola, sepárala en 2 fases. Primera, esta persona ya no está. Segunda, me abandonó. Di la primera completa, despacio, y la segunda, déjala sin terminar. No la discutas, solo obsérvala quedarse sin combustible. Segunda mentira. Su marcha es tu veredicto. Cuando alguien se va, el apego hace una traducción instantánea. Se fue. Algo está mal en mí. Fíjate qué giro más extraño. Conviertes la decisión de otra persona, tomada dentro de su historia, sus miedos, sus límites, su momento, en un juicio sobre tu valor. Le das al que se va el poder de un tribunal. Y esa persona no estaba juzgándote, estaba viviendo su vida. La gente no se va de ti, se va hacia lo suyo, hacia su miedo, su deseo, su confusión, su camino. ¿El coste? Doble. Primero, cargas con una sentencia que nadie dictó. Y segundo, más caro, conviertes cada relación futura en un examen. Si su marcha demostró que no vales, la presencia del próximo tendrá que demostrar que sí. Y nadie puede respirar siendo tu certificado de valor. El capítulo 44 del Tao Te Ching abre una pregunta que parece escrita para esto. ¿La fama o tu persona? ¿Cuál es más querida? Cámbiale una palabra. ¿Su opinión o tu persona? ¿Cuál es más querida? Porque eso es lo que dices cada vez que dejas que la salida de alguien firme tu valor. Estás queriendo más el veredicto que al juzgado. En silencio, recuerda una vez en que tú te fuiste de un trabajo, de una ciudad, de una persona. ¿Te fuiste porque esa persona no valía? No. Te fuiste por tu vida. Esta semana, una vez al día, concédele a quien se fue la misma humanidad que te concediste tú, sin decírselo a nadie. Es un trabajo de puertas adentro. Un segundo, para. Mientras me escuchas, puede que una parte de ti no esté aquí. Está con esa persona, repasando aquella última conversación, componiendo el mensaje que no volviste a mirar. Puede estar pasando ahora mismo incluso por un camino que no ves. ¿Lo notas? Acabas de salir de tu casa otra vez, en directo delante de mí. No pasa nada. Vuelve. Bien, seguimos. Tercera mentira. Y aquí viene la más incómoda, la que desmonta el vídeo entero. Yo también tardé años en poder mirarla. La frase "me abandonaron" tiene 3 capas y son cada vez más finas. La primera capa. Nadie puede abandonar lo que no le pertenece. Abandonar es dejar atrás algo propio. Se abandona una casa que era tuya,
un coche que era tuyo. Pero tú no eras de esa persona, nunca lo fuiste, ni en los mejores días. Así que esa persona no podía abandonarte, solo podía hacer una cosa: irse. Y eso fue lo único que hizo. Irse es un movimiento del otro. Abandono es una propiedad que tú le regalaste al movimiento. Segunda capa. La sensación de abandono no empezó cuando se fue, empezó cuando tú te mudaste. Repasa la línea de tiempo con honestidad. ¿Cuándo dejaste de saber qué querías tú? ¿De ver a los tuyos? ¿De hacer lo que te hacía ser tú? No fue el día de la ruptura, fue mucho antes, cuando empezaste a vivir pendiente de su humor, de sus señales, de su presencia. El vacío que sentiste al volver a tu casa no lo dejó esa persona al salir. Ese vacío es tuyo. Son todos los meses que tu casa pasó a oscuras mientras tú vivías en otra parte. La marcha del otro no creó el abandono, lo iluminó. Y tercera capa, la más fina de todas. Seguir esperando su regreso es seguir abandonándote. Cada día que pasas de guardia frente a la puerta, vigilando su perfil, midiendo sus silencios, dejando tu vida en pausa por si vuelve, es otro día que tu casa pasa vacía. El único abandono real de esta historia sigue ocurriendo y ya solo tiene un autor. Te recuerdo el capítulo 33 del Tao Te Ching. Lo deja en 6 palabras. Quien no pierde su lugar, permanece. No dice quien no pierde a los demás. Dice quien no pierde su lugar, su casa, su centro, su sitio dentro de sí. Tu dolor no vino de perder a esa persona, vino de haber perdido tu lugar y de descubrirlo de golpe. En silencio hoy, cuando te descubras mirando la puerta, el móvil, su perfil, el recuerdo, nómbralo por dentro con 3 palabras. Estoy fuera de casa. No te pelees con ello, solo nómbralo. Nombrar ya es volver un paso. Cuarta mentira. Tu paz tiene su nombre y apellidos. Fíjate qué confusión más comprensible. Echas de menos a esa persona y concluyes que lo que te falta es esa persona. Pero mira más de cerca, lo que más echas de menos es al otro. O es quién eras tú cuando estabas con el otro. Tu ternura, tu risa fácil, tus planes, la versión tuya que estaba viva. Eso es lo que añoras con el cuerpo entero, y esa versión no se fue con nadie. Es una habitación de tu casa. El otro no se la llevó. Es que tú solo entrabas en ella acompañado. Se dice en la tradición taoísta que todos los caminos del Tao son, de una forma u otra, caminos de regreso. No te pide alcanzar nada nuevo, te pide volver. Ahora quiero contarte algo. Hace años, cuando una relación importante de mi vida terminó, estuve meses haciendo todo lo que se supone que hay que hacer. Deporte, quedar con amigos, no escribirla. Por fuera, impecable. Hasta que un martes cualquiera en el supermercado, con la cesta colgando del brazo y esa luz blanca de los pasillos, me vi con su café en la mano. Su marca, la de siempre, la devolví a la estantería. Y al ir a coger el mío, me quedé parado en mitad del pasillo, porque no había ningún mío. Llevaba años comprando su desayuno, su música, sus planes. Hasta mi cesta era suya. Y ahí, delante de una estantería de café, me atravesó la pregunta: ¿en qué momento me fui yo? En aquel momento no supe responder, todavía hoy no del todo, pero aquel martes no eché de menos a nadie, me eché de menos a mí.
Si hoy logro que te lleves una sola frase de este vídeo, que sea esta: no te abandonó nadie. Dejaste de habitarte cuando empezaste a vivir en la presencia del otro. La acción en silencio de esta mentira. Esta semana recupera una cosa que dejaste de hacer cuando esa persona llegó a tu vida o cuando se fue. El paseo, la música, el plato que solo te gusta a ti. Hazlo una vez, sin contárselo a nadie y sobre todo, sin dedicársela por dentro a quien ya no está. Esa habitación se abre solo para ti. Quinta mentira. Te falta la explicación. Si al menos te dijera por qué, crees que hay una conversación pendiente que te devolvería la paz, el famoso cierre. Pero el cierre que esperas del otro tiene dos problemas. Casi nunca llega y cuando llega no cierra nada. Porque la explicación que el otro puede darte es la suya, no la tuya. Y tu mente la convertirá en 3 preguntas nuevas antes de una hora. El coste. Vives con la vida en pausa esperando una llave que está en una puerta que ya no es la tuya. El Tao Te Ching en el capítulo 44 nos dice: quien sabe detenerse no encuentra peligro. Saber detenerse no es rendirse a no entender, es reconocer el punto exacto en que seguir preguntando dejó de ser búsqueda y se volvió otra forma de esperar en la puerta. El cierre no es una respuesta que te dan, es una puerta que tú dejas de vigilar. En silencio puedes escribir la pregunta que le harías si pudieras. Léela una vez y debajo escribe esta otra. ¿Qué haría yo esta semana si aceptara que nunca tendré la respuesta? Responde solo a la segunda. Sexta mentira, que se llevó una parte de ti. Escucha esto despacio porque es la raíz de todas las demás. La sensación de que sin esa persona eres menos, media persona, una casa en ruinas. Solo puede existir si antes construiste tu identidad sobre su presencia. Si yo significaba yo contigo. Y entonces, claro, cuando el otro se va, sientes que desapareces. No estás triste, estás demolido. Pero mira la casa. La casa sigue en pie. Todo lo que eras antes de esa persona y todo lo que fuiste durante, y esta versión tuya de ahora mismo, en mitad del dolor, sigue respirando y escuchando. Nada de eso se ha ido, se fue el huésped. Se fue. No se fue la casa. Los huéspedes pasan. Es su naturaleza. Todos los que entran un día salen por una puerta o por otra. Todo lo que llega se marcha. Lo único que no puede marcharse de ti es lo que tú eres cuando no te vas. ¿Recuerdas? Quien no pierde su lugar, permanece. Escúchalo ahora de nuevo, con todo lo que ya sabes. Tu lugar no es un sitio que otros ocupan, es el sitio desde el que tú recibes a los que llegan y despides a los que se van. Y el capítulo 44 lo remata. Quien sabe que ya hay suficiente no sufre humillación y puede durar largamente. Suficiente. Ya. Antes de que nadie vuelva. Y esta mentira no se desmonta en silencio otro día. Se desmonta ahora mismo, conmigo. No solo hay que entenderlo. Vuelve. Ahora. Te acompaño yo, es 1 minuto. Pon una mano en el centro del pecho, literalmente, nadie te ve. Siente eso que sube y baja debajo de la mano.
Eso llevaba ahí antes de que esa persona llegara. Sigue ahí ahora que se ha ido. No se fue con nadie. Y hazte una sola pregunta. No la respondas con la cabeza. Deja que responda el cuerpo. ¿Qué habitación mía llevo más tiempo sin pisar? Lo que acabas de ver, un lugar, una persona que eras, algo que hacías, ese es tu reto de esta semana. No superar la ruptura, solo eso, entrar una vez en esa habitación. Hoy mismo si puedes. Esa es la práctica entera. 2 avisos antes de cerrar, porque esto no es lineal, el error típico. Volver a mí en otra estrategia para que el otro vuelva. Cuidar tu casa para que se vea la luz desde fuera. Si te descubres haciéndolo, y seguro que te vas a descubrir, no te castigues. Nómbralo. Estoy decorando para otro. Y sigue barriendo, pero para ti. Y la recaída. Una noche de estas vas a releerlo todo otra vez, vas a mirar si está en línea. Es normal. La alarma antigua no se apaga en una semana. La diferencia entre quien ve esto y quien lo colecciona no es no recaer. Es cuánto tardas en notar que estás fuera de casa. Antes tardabas meses. Ahora tardarás una noche, luego un minuto. Ese acortamiento es el camino. Las 6 mentiras en 6 frases, llévatelas. 1. El dolor es real, pero el dolor no es la prueba del relato. 2. Su marcha habla de su camino, no de tu valor. 3. Nadie puede abandonar lo que no le pertenece, solo pueden irse. 4. No necesitas su regreso, necesitas el tuyo. 5. El cierre no es una respuesta que te dan, es una puerta que dejas de vigilar. Y 6. Se fue el huésped. No se fue la casa. Empezamos con una figura quieta frente a una puerta cerrada, leyendo una conversación a las 2 de la mañana. Esa figura eras tú. La puerta sigue donde estaba, pero fíjate, ya no estás mirándola, estás aquí. Eso que acaba de pasar en los últimos minutos, tu atención volviendo contigo, tiene un nombre muy antiguo. Se llama volver a casa. Porque no te abandonó nadie. Y mientras tú te habites, nadie tendrá jamás el poder de dejarte vacío. No te voy a pedir un like, pero te voy a pedir algo más difícil. Esta noche, entra en esa habitación tuya que viste durante la práctica. Haz esa única cosa que era tuya antes de que fuera vuestra, sin dedicársela a nadie. Y si estás dispuesto a hacerlo, déjame una sola palabra en los comentarios. Vuelvo. Leo cada comentario. Si quieres seguir mirando la vida desde el Tao, suscríbete. Cada semana desmontamos una mentira, más de las que nos hacen sufrir. Si crees que alguien lo puede necesitar, compárteselo. Igual podemos ayudar a alguien más. La casa no se ilumina porque alguien vuelva. Se ilumina porque tú enciendes la luz. Alquimia interior.